como 5 elementos pues, que voy a presentar de forma muy breve. El evento pues amerita como cierta pues, brevedad para que conversemos más, ¿cierto? Lo primero pues es reflexionar sobre esta situación de la larga conmemoración, estos 9 años de conmemoraciones varias desde 2010 hasta 2019, digámoslo, un poco por la característica y la naturaleza del proceso independentista en nuestros países, pero también por una opción política pues, de diversas instituciones y gobiernos. Y en este bicentenario largo, que tiene como estos dos grandes hitos, 2010-2019, más trabajado al parecer 2010, pues hay todo un proyecto pues, lo político, histórico y cultural, pues de parte del Ministerio de Educación, de parte pues, de los gobiernos del país, del santismo y ahora de Duque, que tiene que ver pues eso, con construir una identidad patriótica, que quizás tiene algunos matices con respecto a lo que podía darse en los 60 o lo que podía darse en el primer centenario, pero sigue siendo pues, un discurso de patriotismo en contra de los vecinos inmediatos, de superchechería militarista, de superheroínas y superhéroes, y bueno, que un poco nos cuenta la historia gloriosa de fundación del Estado, ¿no? Y poco se trata de hacer una reflexión desde otra posición, y ahí viene el segundo elemento, y es que yo creo que una de las cosas que hay que pensar es que pues, las propuestas de cambio social actual pues, intentan retomar, interpretando, elaborando una tradición larga, una serie de tradiciones largas. En nuestro caso, por ejemplo, desde el anarquismo, pues el socialismo desde abajo, las tradiciones democráticas y las tradiciones igualitarias. Y son esas dos claves cuando el socialismo todavía no está desarrollado conceptual y teóricamente, la tradición igualitaria y la tradición democrática, las que nos permiten, digamos, interpretar el proceso que lleva pues, a la constitución de los nuevos estados separatistas. Yo creo que es en esa clave pues, que debemos un poco valorar la experiencia pues, que significó toda la época de las primeras repúblicas latinoamericanas, ¿no? Desde pues, el proceso fidelista de 1808, que todas las élites locales están entusiasmadas con la aplicación de Carlos IV, el retiro de Godoy, juran su lealtad al nuevo rey Fernando, hasta ya los primeros inicios pues, de 1809, Chuquisaca, La Paz, Quito, y ya pues, la gran explosión de 1810. Y ese proceso que se radicaliza un año después y que lleva pues, a las primeras declaraciones de independencia, a la formulación de hasta 15 constituciones, por lo menos en la Nueva Granada, según los cálculos de Vanegas, y varias de ellas con elementos republicanos muy avanzados, con nociones de igualdad cada vez más desarrolladas, y desde opciones por una monarquía constitucional que de todas maneras, por ejemplo, abole las castas, hasta opciones más radicales que ya se están pensando las formas de participación popular, y aunque el término democracia sigue siendo sinónimo de anarquía, democracia radical y anarquía en la tradición medieval y la tradición republicana son sinónimos, pues de todas maneras empieza ya a perfilarse ejercicios pues, de democracia popular muy interesantes, ¿no? Entonces pues tenemos en la Nueva Granada pues toda la tradición, sobre todo de Mompox y Cartagena, pues esta gran participación artesanal y negra en la radicalización democrática, en la radicalización hacia la ruptura con el Imperio Español. Y bueno, en esa experiencia pues se constituye un periodo revolucionario que es derrotado con la restauración monárquica, cuando las fuerzas leales pues, a la corona, que en su mayoría están en América, logran contactar con el monarca restaurado en la península, y pues se hace el restablecimiento militar. Esa primera experiencia creo que tiene muchos elementos interesantes, y algunos elementos subterráneos permanecen
en las resistencias en los llanos y demás. Pero el segundo momento, el de este segundo bicentenario, el de esta segunda conmemoración de 1819, es más complejo en términos de esa participación popular, porque piensa la participación popular como siempre la han pensado las élites, subordinada, encuadrada y dirigida desde arriba. En esto hay, digámoslo, habría que tener como más afinidad con esa tradición democrática que empezó a explotar y se radicaliza pues en estas primeras repúblicas. El tercer elemento que quería plantear era pues que debemos en este tipo de ejercicios hacer una apropiación crítica pues de nuestra historia y hacer una apropiación pues como una herramienta que nos permite pensar el presente, proyectar el futuro como una herramienta pues al servicio de proyectos políticos y demás. Y esa apropiación pues implica hacer un balance de lo que actualmente existe sobre pues esa historia, un poco mirar esas narrativas en esta perspectiva, criticarlas y intentar atisbar, intentar construir alternativas que sean eficaces, que sean bonitas, que sean atrapantes, que sean apasionantes, que nos permitan construir otro relato de lo que pasó en la historia. Uno de los grandes temas que debemos atacar pues son los cultos de Estado, los estados republicanos donde pronto se imponen élites bastante conservadoras, pues son estados que pues tienen una desesperación por generar pues sus mitos nacionales, ¿no? Sus mapas, sus escuelas, sus milicias, sus banderas, sus himnos. Son todos pues estos himnos, estos símbolos todavía muy frágiles de identidad estatal que quieren inculcar a la población y bueno, por supuesto aquí el discurso del origen heroico del Estado es muy importante para ellos. Y en ese culto de Estado, pues en el caso de nuestro país en la actualidad, pues hay dos grandes tradiciones, hay más matices por supuesto, pero hay dos grandes campos y es la partidización, la construcción de dos referentes partidistas, pues que básicamente son el culto a Bolívar y el culto al santanderismo, a Santander. Ambas opciones como muy esquemáticas, muy simplificadoras, muy tempranas, digámoslo desde 1814, 1815 se distribuyen los retratos de Bolívar en las casas, se dan los poemas y los cancioneros patrióticos que lo alaban. Son intentos muy tempranos que se consolidan un poco sobre todo en los ejércitos y por eso, por ejemplo, en Venezuela el ejército que tiene una importante tradición de golpe de Estado y gobierno militar a principios del siglo XX, pues difunde ese culto con tanta fuerza, y luego son las grandes dictaduras conservadoras en nuestro país, pues el laureanismo y luego Rojas Pinilla, las que entronizan ese tipo de figuras, en particular la figura de Bolívar, que se convierte en un ícono religioso, pues Cristo y Bolívar de Rojas, de todas las procesiones semifascistas del gobierno de Laureano y Urdaneta también alrededor de ese culto. Es a partir de esa obligatoriedad, esa repetición propagandística, pues que se impone en parte de esas cuestiones. ¿Y qué pasa? ¿Qué llega a ser la izquierda, especialmente comunista, con esa tradición? ¿Confrontarla? ¿Intentar sustituirla? No, intenta recoger esos mismos símbolos que les ha impuesto el ejército y las dictaduras conservadoras de ambos países, por ejemplo en el caso concreto de Colombia y Venezuela, y contar una visión como rebelde, no sé, con toques antiimperialistas que no se adopta muy bien pues a su pensamiento o a su acción, ¿no? Entonces quizás hay que, justamente en aras de la incomprensión histórica, mirar pues los pensamientos especialmente de Bolívar, que es uno de los personajes pues más polémicos en la cuestión de la izquierda, ¿no? Que la izquierda retoma con mucho entusiasmo esa figura estatal, del culto estatal, del panteón estatal de héroes, y es, bueno, cuáles son sus posiciones sobre temas claves en temas de igualdad y democracia en ese momento. ¿Qué piensa sobre Haití, que lo acoge, le da 1000 hombres, armamento,
y cuáles son sus opiniones, por supuesto negativas. La República de Negros, que es un antimodelo y que es el antimodelo que tienen las élites para evitar pues la famosa guerra de colores. ¿Qué piensa sobre la abolición de la esclavitud? Él, de hecho, la defiende en un primer esbozo, pero luego con el poder absoluto, en la segunda década de los 20, las famosas élites que lo traicionan, que en realidad él estaba gobernando, patracean esa medida y Colombia termina aboliéndola en definitiva en 1850, 30 años después. Entonces el compromiso competido, el compromiso con los haitianos es traicionado. ¿Y por qué es traicionado? Porque se quiere gobernar pues con esas élites esclavistas que se oponen tan fervientemente a eso. ¿Cuál es su posición sobre la Asamblea Democrática, que de hecho es la forma de gobierno en muchas de estas repúblicas? Él considera etéreo lo que está funcionando en la práctica y se muestra ante sus ojos. Dice que falta unidad, que es claro, existe, y también existen los ejércitos militares caudillistas verticales y ultracentralizados, pero sobre todo es una idea de la imposibilidad de que se desarrollen formas de participación popular en América por nuestra constitución o por nuestras costumbres. Entonces es la de presidencia vitalicia de la constitución boliviana, es la idea del poder moral que impone las viejas leyes de la sociedad, es parar el proceso de liberalización y mantener las costumbres cristianas, no porque Bolívar sea un creyente, sino porque es un napoleónico en ese sentido de que la religión cumple un fin político. Entonces es mirar el pensamiento y la práctica de estos personajes pues en su contexto y juzgarlos en relación con su contexto, ¿no? Había habido unas pequeñas rebeliones y revoluciones como para decir no tenían ni idea. Había viajado este personaje a Francia como para decir no tenía ni idea de las formas de participación popular. Había estado en Haití, había recibido asesoría militar y financiera para decir no tenía ni idea del tema de la esclavitud. Había visto la Primera y la Segunda República Venezolana y su funcionamiento y sus funcionamientos regionales y las formas más radicales que existían como para decir no tenía ni idea, ¿no? Entonces como que eso es una cuestión. Entonces criticando ese culto y el contraculto a Santander como la idea esta legalista, republicana en el sentido más actual, más desabrida, pues tenemos que buscar otras genealogías, otras líneas, y ahí viene pues toda esa participación popular que hasta hoy pues estamos soslayando, que estamos marginando pues en este discurso pues de los héroes, que es lo que quisiera resaltar. Justamente es esa participación popular, esas rebeldías populares que son muy diversas, ¿no? Que vienen desde los famosos artesanos negros de Getsemaní en Cartagena, que precipitan la declaración de independencia, luego apoyan a Padilla, y con la conspiración septembrina de 1828 Bolívar, que dice que Santander es un jacobino. Imagínense semejante insulto. Decir que Santander es un jacobino es como decir que Santos pues es castrochavista, más o menos, pero le sirve para prestigiarlo por derecha. ¿Y qué hace ahí? Pues es pues el proceso contra Padilla. ¿Por qué? Porque representa la posibilidad de la guerra de colores. Son ese tipo de personajes y ese tipo de líneas de participación que hay que reivindicar, ¿no? Toda esa participación local, federal y federalista que defiende la necesidad de la federación, que piensa que república, participación democrática y federación son necesarias, pues es clave, ¿no? Y es ahí, por supuesto, donde se da una participación masiva y activísima de la mujer. Sí tenemos los registros de los apoyos logísticos de algunos intelectuales, de algunas, sobre todo mujeres de familias intelectuales o familias populares que apoyan a las tropas independentistas, quizás algunas pocas en terreno militar. Incluso redondeamos mitos de compañeras sentimentales de Bolívar que no tienen participaciones políticas destacadas, sino en relación solo con el personaje. Y descuidamos toda esa masa de verduleras, de esas mujeres de pueblo que son parte de la masa de los cabildos abiertos, de la primera experiencia republicana, que tanto niegan luego los generales pues del segundo periodo para que van a luchar contra la restauración monárquica, contra la restauración absolutista. Entonces rescatar la participación de la mujer, más que decir
tal señorita cuando le invadieron la finca 1000 soldados donó las reses, pues porque nadie podría hacer otra cosa cuando llegan 1000 soldados a sus haciendas, es destacar toda esa participación de las mujeres en la vida económica y política de esas nuevas repúblicas. Eso resulta siendo mucho más potente que ver casos puntuales de colaboración solamente en un cuerpo muy militar, ¿no? Que por supuesto es masculinizado y se vuelve a masculinizar pues con los procesos de fortalecimiento militar que llevan finalmente a la victoria de Boyacá. Pero pues también rescatar las diversas participaciones de los pueblos indígenas, muy divididas sobre el tema, desde las concepciones que tienen los indígenas pues realistas de Pasto y su desconfianza muy justificada, muy entendible y muy racional con respecto a las élites que quieren sus tierras y sus costumbres, hasta las indígenas que se alistan con los patriotas, por ejemplo en los llanos, pero también con una idea de cierto autogobierno y cierta autonomía que luego los patriotas en el poder con absoluta mayoría traicionan. ¿Por qué? Porque están construyendo un estado viable, están construyendo esa posibilidad de gobernar, pero no tenemos que contar la historia como estadistas, no tenemos que contar la historia como una genealogía de presidentes, sino de posibilidades históricas. Había una posibilidad histórica real que de hecho funciona durante años en ese mismo contexto de guerra, de crisis mundial de la hegemonía, que es esta forma protodemocrática que se está dando en algunas repúblicas, ¿no? Todavía limitada, ¿no? Pero con algunas formas. Aquí viene lo último, con esto cierro, y es un poco entender este proceso independentista pues en su originalidad y en su verdadero valor, ¿no? Muy de la mano de la tradición, ahí sí, si quieren, bipartidista, de entender que este es un país así, medio país, ahí lleno de negros y indios que no pueden lograr nada. La izquierda pues terminó entendiendo que esto no era realmente un país en serio, ¿no? Entonces pues todas sus intentonas políticas, económicas son a medias, ¿no? Y entonces pues te dicen con el computador último modelo y en el celular último modelo que este país feudal, y se paran enfrente del rascacielos y el piso de concreto recién implementado, que este no es un país capitalista, y bueno, son una serie de concepciones que tienen como base una concepción muy pobre de la historia. Yo creo que vale la pena, retomando un poco esa originalidad de nuestra propia historia, por ejemplo, entender que el proceso independentista latinoamericano, especialmente sudamericano, es muy interesante, muy temprano, el único donde se consolidan las repúblicas, allí donde Francia colapsa, allí donde Inglaterra todavía es una monarquía fuertemente intervenida por el rey. Los únicos terrenos de repúblicas es América, y las únicas repúblicas independientes con igualdad racial formal, por lo menos, pues son las suramericanas, ¿no? Frente a Estados Unidos y pues de todo este establecimiento de leyes de segregación y por supuesto la institución de la esclavitud. Pero además son revoluciones auténticas, masivas, que cambian el orden político y económico y cultural, que por supuesto no tienen un efecto instantáneo, pero modifican de forma radical la forma en que se organizan las sociedades y viven las personas. Y en esta revolución hay una opción popular, que es finalmente derrotada y es sustituida por una opción de élite, esa élite protoburguesa, esa élite de los ricos comerciantes que son también terratenientes, de personajes como Bolívar nos permiten pensar, uno de los hombres más ricos de Venezuela, que tiene hidalguía, que tiene títulos nobiliarios, pero además es un gran comerciante pues de tabacos y de diferentes productos, ¿no? Entonces es esa élite que luego se apropia y pues triunfa en la revolución, pues que le da su carácter, si quieren, de revolución de élites, pero donde existen proyectos populares, donde pueden haber vencido y son finalmente derrotados. Entonces una serie de repúblicas que, si ustedes quieren, son ejemplarizantes para los republicanos de Europa que miran a América durante buena parte del siglo XIX, que son revoluciones auténticas que cambian las sociedades. Y en ese sentido, que las tareas políticas de hoy no son esas, no son las del siglo XIX,
no son las de la independencia formal del Estado, sino las tareas pues, de transformaciones radicales mucho más profundas y para nosotras pues, significativas. No hay ninguna tarea nacional pendiente porque pues, el Estado, así haya subordinación consciente, consentida de las élites en momentos a los Estados Unidos, es un Estado independiente. Lo que sí hay es un sistema global, desigual, de poder, basado por supuesto en estructuras imperiales, en el imperialismo, pero eso no se resuelve con estados patrioteros, sino pues rompiendo con ese orden político, construyendo una alternativa pues, socialista que para nosotras es libertaria, federalista, autogestionada. Termino con eso, ¿no? Hasta hoy, por supuesto hay muchos términos, muchos usos de la palabra anarquía. Uno de los que popularizó Bolívar y utilizan mucho las élites, quiere decir como esa guachafita, de esa muchedumbre ahí incapaz de organizarse, de hacer nada sin la voz de un conductor y la experiencia firme de un conductor. Y excavar nuestra historia nos muestra que esa guachafita podía funcionar, esa guachafita tenía posibilidades de realidad, esa guachafita democrática tempranísima, que ya pensaba, por ejemplo, el sufragio universal masculino, momentos en los que en Francia en 1793 eso se había quedado solo en el papel, aunque había una participación también callejera. Ese tipo de repúblicas tan avanzadas que luego dicen que son inviables e imposibles, pues era de hecho lo que había. Por supuesto, sufren una derrota militar y tienen sus debilidades. Bolívar es también no solo un gran organizador de victorias, sino de derrotas militares, de exilios, de retiradas precipitadas, y lo mismo todos los generales del Panteón. No es aquí solo este personaje, sino como es el personaje central, pues hay que darle con más centralidad, pero todos los personajes del Panteón. Entonces decir que por su derrota militar pues fracasó su experiencia política, pues podríamos decir lo mismo de casi todas las demás experiencias, ¿no? Entonces rescatar esa tradición igualitaria y democrática que existe de forma germinal en esas experiencias republicanas, rescatar esa participación de la mujer en esas muchedumbres, rescatar esa posibilidad histórica pues de pensar otras formas de organización y construir otra alternativa y otra narrativa diferente al Estado. No solo le vamos a colorear los márgenes a la figura del Estado, la vamos a cambiar, vamos a quitar eso, y para pensar mejor nuestro país y para pensar mejor nuestra realidad, que si por favor en pleno 2019 y en plena economía de los IBEX podemos dejar de decir que el país es feudal, si podemos dejar de pensar en los grandes capitalistas agrarios que hacen tanta violencia, pero que además tienen las técnicas modernas de reproducción de vacas, de asesinato sistemático de vacas, pues como eso, como capitalistas agrarios, como el país que se está desarrollando y que tenemos que enfrentar hoy.